título de la palabra del día de hoy es inevitable y les voy a contar algo. Hace más o menos un mes que tuve la oportunidad acá de enseñar. Me bajé y a los 2 días llegué acá, llegué y le dije a mi compañero, tengo el título de la próxima prédica. Señor, ya me había dado el título del día de hoy. No me había dado el contenido, pero ya me lo había dado. Y es inevitable. ¿Y qué es algo inevitable? Ahí podemos decir la lluvia empieza a caer agua y uno dice, ay, ay, cómo quisiera, muchas personas dicen, cómo quisiera que no lloviera o cómo quisiera que no hiciera tanto sol, pero es la obra del Señor, porque muchas veces esa agua que cae hoy es el que le está dando el alimento al arroz que te vas a comer ahorita. Amén. ¿Sí? Pero hay otras cosas inevitables que pasan por una serie de decisiones que tomamos. Entonces, digamos un ejemplo, si te alimentas mal, si no duermes, te vas a terminar enfermando. Si sales tarde de tu casa, lo más posible es que vas a llegar tarde a donde vayas, vas a llegar tarde a la universidad, vas a llegar tarde al trabajo, vas a llegar tarde a la cita médica, vas a llegar tarde a la iglesia, no tengo nada contra los que acabaron de llegar. Pero es solo un ejemplo y a veces yo me pongo a pensar, hace 15 días tuve la oportunidad de saludar y dije, dígale a la persona que está al lado que el Señor eres bienvenido si hayas llegado tarde y después mi compañero me dijo, se inspiró en mí porque él había llegado tarde ese día y yo le dije, no, nada, nada que ver. Pero muchas veces nos desesperamos y no llegamos al tiempo de la alabanza porque nos cogió la tarde, pero la alabanza es el intro, es la parte que nosotros le damos al Señor y preparamos nuestro corazón para recibir la palabra. Y hay más cosas que son inevitables, digamos, después de la pandemia, yo tengo un tema de alergias y cuando empieza a hacer mucho frío, mi mamá me dice abríguese bien o le va a dar gripe y cuando no me abrigo, tome su gripa. Entonces lo podía evitar, pero si no lo hago va a ser inevitable. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. Vamos a leer los dos primeros. Dicen, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, primero que dice, el amor del Padre no está en él. Y dice, porque todo lo que está en el mundo, es decir, los deseos de la carne, y de pronto ustedes han leído por allá en Gálatas y habla sobre las obras de la carne, y de pronto les voy a nombrar unas, para los que llevan apuntes, Gálatas 5 del versículo 19 al 25, dice que son fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Y todo lo que ofrece el mundo es esto. También dice los deseos de los ojos, esas cosas que de pronto uno ve y uno dice, uy, yo quisiera esa camioneta que le vi al hermano. Y de pronto no es que estés envidiando o codiciando, pero de pronto el deseo de tus ojos te llevan a pedir un préstamo y sacarla y después estás mirando cómo pagas, porque te dejas llevar de lo que desean tus ojos. Y después dice, y la vanagloria de la vida. Dice, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué es la vanagloria? Dice, les voy a leer, el diccionario bíblico dice lo siguiente, el humilde obedece a Dios, busca su gloria y lo alaba. La vanagloria es el deseo desordenado de prestigio, de fama, del aplauso o la admiración de los demás o simplemente la aprobación o por lo menos la aceptación de los demás. A ella se opone la virtud de la humildad. Es la vanagloria, es lo contrario a la humildad. ¿Y qué nos dice acá? ¿Qué nos dice el Señor sobre los que no son humildes? Les leo Salmo 138, versículo 6. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes. Aunque el Señor está allá arriba, se ocupó de los humildes, de los que estaban abajo. Y dice, pero se mantiene distante del orgulloso. Y la vanagloria es presunción de orgullo o propio valer. Es eso de decir, yo puedo, soy yo soy el que hago esto, son mis fuerzas.
y nos empezamos a creer que estamos por encima de la voluntad de Dios y de lo que Él ha trazado para nosotros. Pero dice que Él se mantiene distante de los orgullosos, de los que no se someten, de los que no aceptan su consejo. Él toma distancia. La vanagloria es creer que estamos por encima de la voluntad de Dios. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Sabemos que dice la palabra acerca del manejo de las finanzas. ¿Qué dice la palabra? Dice, el que pide prestado se vuelve esclavo del prestamista. Pero muchas veces pensamos y decimos, Señor, necesito este dinero para X o para Y razón y dame una señal y llega un mensaje ahí que dice, está aprobada una tarjeta de crédito, por tanto, y uno, gracias, Señor. Y después, años después, estás con 3, 4 tarjetas llenas, cargando las consecuencias de cómo pagar, pero no esperaste la provisión de Él, ni siquiera esperaste la respuesta de Él. Y Él nos dice en su palabra cómo manejar las finanzas. ¿Qué dice acerca del perdón? ¿Sí? El Señor nos llama a perdonar. Y tú le dices, sí, Señor, yo sé que tu palabra, tú me dices que perdone, pero es que tú no sabes lo que me hiciste. Y el Señor como que, Jesucristo como que, a ver, ¿sí? Pero cuando venga esa persona a pedirme perdón, la perdono. Y creo que Jesucristo no esperaba que tú fueras a pedirle perdón para morir en la cruz. Entonces, el no perdonar es echarte una carga, dice que es tomarte el veneno para que se muera el otro. ¿Y por qué es así? Porque cuando tú no perdonas te amargas, se te empieza a dañar tu corazón y tú ves a esa persona y como que te pasa todo por encima, así como los gatos que se erizan. Entonces se te pasa todo y ves que la persona como que prospera, como que le va bien y uno, Señor, pero ¿por qué lo que me hizo? Y te amargas tú. Y te dañas tú y dañas tu corazón. Pero qué más lindo, el Señor dice, perdona, tú perdonas. Y si el día de mañana la persona llega y va y te pide perdón, qué bonito tú decir, yo ya te perdoné, eso hace mucho tiempo. Es más, ya lo olvidé. Muchas veces hasta olvidamos qué fue lo que nos hicieron. ¿Qué nos dice acerca de los agüeros, la hechicería? Y vamos y no pensamos, y decimos, uy, voy a ir a que me lean las cartas, que me lean el chocolate, el cigarrillo y no sé qué más leen. Pensando de que ahí va a estar la prosperidad, que me den el número del chance, pensando que ahí está la bendición del Señor, de los agüeros. A final de año muchas personas dicen, no, es que me voy a comer las 12 uvas, voy a tener lentejas, voy a utilizar ropa interior de cierto color para que haya prosperidad. Pero eso es decirle como al Señor, yo sé que tú eres poderoso y que tú provees, pero pues te voy a echar una mano. El Señor no necesita ayuda de nada de esto. Pero muchas veces lo hacemos. ¿Qué dice desde el manejo de la sexualidad, por fuera del matrimonio? Yo creo que todos sabemos que la palabra es clara, cuando tú miras y codicia a la hermana, al hermano, y empieza todo por un pensamiento, dice la palabra, ya adulteraste, ¿sí? Ya fornicaste. ¿Qué dice del manejo de las amistades? Dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y de pronto tú me dices, sí, pero pues ¿cómo voy a enseñar? ¿Cómo voy a predicar? Jesús andaba entre ladrones, enfermos, prostitutas, ¿sí? Y yo quiero mostrarles, quiero recordarles, allá en Lucas 19 está la historia de Jesús y Zaqueo. Y dice que Zaqueo era un pecador, nadie lo quería, era un publicano, cobrador de impuestos, muchos decían que era un ladrón. Yo digo que también hasta de pronto era chismoso, porque subirse a un árbol para ver qué estaba pasando, tenía dotes de chismoso. No sé si ustedes tengan un amigo así, y si no, de pronto tú eres ese amigo así, que quiere estar pendiente de todo. Y Jesús le dice, Zaqueo, hoy voy a almorzar en tu casa. Dice que Zaqueo se baja, va y prepara mesa, Jesús va y se sienta, pero la palabra no dice qué le dijo Jesús. Uno dice, pero ¿qué le dijo Jesús? Y después Zaqueo sale y dice, si alguien ha robado le voy a devolver 4 veces y voy a dar la mitad de esto a los pobres. Y el Señor dice, ha llegado la salvación a tu casa, a tu vida. Y uno dice, pero ¿qué le dijo Jesús? Yo quiero mostrarle qué le dijo Jesús. En Juan capítulo 6, versículo 67, Pedro le dice lo siguiente a Jesús, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Eso fue lo que le dijo Jesús a Zaqueo, palabras de vida eterna. La pregunta es, cuando tú estás en esas malas compañías, en esos malos sitios, estás con esas personas que tal vez no debes estar, de ti salen palabras de vida eterna. Tus actos salen palabras, son palabras de vida eterna que van a llevar a estas personas a que se acerquen a Dios. O por lo contrario, dice Romanos
capítulo 2, versículo 23 al 24. Están orgullosos de tener la Biblia, pero no la obedecen y son una vergüenza para Dios. Tiene razón la Biblia cuando dice, la gente de otros países hablan mal de Dios por culpa de ustedes mismos. Entonces, la pregunta es, cuando tú estás en esos sitios, ¿salen palabras de vida eterna? O por lo contrario, estás entregando a Dios a que se burlen. No sé si se acuerdan de Judas, dice Mateo versículo 26, 48 al 49, y el que le entregaba les había dado una señal diciendo, y yo decía una señal, dice, al que yo besare, ese es. Y yo decía, ¿pero por qué? Y sigue, dice, préndele. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, sálvame, maestro, y le besó. Y yo decía, ¿pero por qué una señal? Y resulta que allá afuera en el mundo, muchos de sus familiares, amigos, compañeros, han escuchado hablar de ese tal Jesús, ¿cierto? Han escuchado, pero no lo conocen. Necesitaban que Judas, yo decía, pero Judas podía haberle dado el beso a Pedro. Y decía, ese Pedro es todo ampón, todo sabemos el beso a Pedro y que crucifiquen a Pedro. Pero no, va y entrega a Jesús para que después vaya a una cruz. La pregunta es, ¿cómo estás dando a conocer a Jesús cuando estás en esos sitios? También, ¿qué dice la palabra sobre honra a tus padres? Dice que honrar a tus padres. El mejor acto de obediencia que tenemos hacia Dios es honrarlo de acuerdo a lo que Él nos dice, obedecerlo y sin terquearle, ¿cierto? No sé si acá muchos son papás y ustedes le dicen al niño, no se suba allá, no haga esto y el niño lo hace o el niño insiste y empieza a pelear o hace pataleta en el supermercado porque no le compró el juguete y les da como mal genio, ¿cierto? ¿Alguien les ha pasado? ¿No? ¿Solo yo lo he visto? Y honrar a Dios es obedecerle, obedecer su voluntad y aceptar la voluntad para nuestra vida. No buscar torcerle el brazo porque a Dios no se le tuerce el brazo. Y eso es honrarlo. Honrar a nuestros padres es obedecerlos de acuerdo a lo que ellos quieren para nosotros, sin porfiarles. Si mi padre dijo que no, yo acepto. La única manera que yo puedo desobedecer a mis padres es porque me estén pidiendo algo, que haga algo que va en contra de mi relación con Dios, porque sé que hay alguien mayor que está por encima de ellos, que es mi Padre Celestial. De lo contrario, debo acatar. Como hijo debo honrar a mis padres. Tengo un amigo que está cerca, digamos, a su quinta década, ustedes sacarán las cuentas. Y tiene una mamá que es un poquito como complicada y yo veo como le sigue la idea, como trata como de ayudarla y a veces yo le digo, venga, pero tu mamá qué, y me mira y me dice, es la manera que yo la honro y sé que agrado a Dios de esa manera. Y me ha ministrado mucho ver esto porque no hay edad para honrar a tus padres, pero padres también no sean alcahuetas, porque Dios no es alcahueta. Porque el día de mañana tus hijos van a llegar con las consecuencias de lo que alcahueteaste y te va a doler. Te va a doler verlos cargar con eso, pero también te vas a sentir culpable y Dios no se siente culpable de lo que hacemos por fuera de su voluntad, porque Él ya nos dijo en su palabra cómo debemos llevar nuestra vida. Ella nos dijo cómo debemos hacer su voluntad y qué debemos hacer. Desde el principio, antes de nuestro nacimiento, Él ya trazó una voluntad para nosotros, un propósito. Ya nosotros decidimos y nos salimos. Muchas veces pensamos que le torcimos el brazo a Dios y no. Hicimos nuestra voluntad y tiempo después vamos a ver las consecuencias. Dice, cuando no te sometes a la voluntad de Dios, es inevitable que caigas. ¿Y cómo sabemos si estamos haciendo la voluntad de Dios? Y hace un tiempo escuchaba un podcast y un pastor decía y le preguntaban, ¿cómo sabemos si estamos haciendo la voluntad de Dios? Y él decía, piensa en lo que has hecho los últimos 2 semanas o si te alcanza la memoria para el último mes, piensa en los lugares que has estado, las conversaciones que has tenido, lo que has visto en televisión, lo que has escuchado y pregúntate si Jesús, y busca bases bíblicas que lo más posible es que lo haya y dice, sé honesto contigo mismo y pregúntate si Jesús lo hubiera hecho. Porque si Jesús no lo hubiera hecho, seguramente no estás haciendo la voluntad de Dios y estás caminando por fuera de su voluntad. Dice en el versículo 17, dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, todo lo que pueda desear tu carne, si le das rienda suelta, te va a llenar
por un momento, momentáneamente. Lo que desean tus ojos, por más bueno que tal vez parezca, tal vez tu deseo es, quiero ser el mejor padre del mundo y no tiene nada de malo, pero si de pronto en el esfuerzo de ser el mejor padre del mundo te desenfocas de tu relación con Dios y conviertes a tu hijo en un ídolo, ya es pecado, ya se vuelve malo. Y dice, y la vanagloria de la vida, todo esto pasa, todo eso pasa, pero el que obedece la voluntad de Dios permanece para siempre. Hace 8 días, justamente, en la madrugada del lunes me desperté a la 1 de la mañana y yo sé que cuando me despierto a esa hora tengo que ponerme a hablar con papá, tengo que ponerme a orar. Y sobre las 3 de la mañana el Señor me da una frase y después cuando termino empiezo a buscarle, empiezo a indagar sobre el capítulo porque sabía que era un versículo. Y sabía que era para mí. En la mañana estaba haciendo ejercicio y me llama el pastor Oscar y me dice, ¿tienes una palabra para el domingo? Yo le dije, sí. Y me recordó de una vez lo que me había dicho hace unas horas antes y casualmente encajaba perfecto en la palabra que tenía. Dice tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Y la frase era, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Esa era la frase, pero mira cómo continúa el versículo. Dice, en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En la versión NBI me encantó porque dice, así como prosperas espiritualmente. En la siguiente diapositiva, creo que ahí está. Dice, así como prosperas espiritualmente, y es que va de la mano. Si tú quieres que prosperen tus finanzas, que prospere tu relación, tu matrimonio, tu relación con tus hijos, tus áreas emocionales, todo lo que quieras, porque él dice, yo quiero que seas prosperado en todo, va de la mano con tu relación espiritual. A medida que tú vas y te acercas al Señor y vas creciendo espiritualmente, todo lo otro va a ser inevitable que vaya tomando su rumbo. Y nos continúa acá diciendo en el versículo 3 y 4, dice, me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad. Eres fiel. Ante Dios, no entre los demás, sino ante Dios, eres fiel con lo que Él te dice y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. ¿Cuál es la verdad? Acá está la verdad, hermano. Acá está todo, acá está toda la verdad, desde el primer versículo hasta el último, acá está toda la verdad. La pregunta es, ¿la practicas? Y después dice, nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. ¿Qué está oyendo Dios de ti? ¿Qué sabe Dios de ti? ¿Qué está viendo, qué estás haciendo con tu vida? Muchas veces sabemos y le decimos, Señor, tú eres el que provee, tú eres nuestro proveedor, amén. ¿Sí? Él es el que da la provisión, pero terminamos siguiendo pensamientos, movimientos, ideologías, terminamos haciendo cosas ilegales, firmando, vamos al supermercado y nos dicen factura con IVA o sin IVA y como que lo pensamos, ¿cierto? Para ahorrarnos unos pesos con la promesa de un mejor futuro, cuando sabemos quién es el que tiene en control el futuro, quién es el que tiene en control la provisión. Recuerdo que hace unos años, tenía que 12 años, 11 años, un día mi mamá, y no se me ha olvidado de la mente, me dice, no sé qué vamos a comer mañana. Y lo recuerdo tanto porque nunca llegó ese día. Hasta el día de hoy siempre ha habido un plato de alimento. Y simplemente es porque dice J allá en el capítulo 1, no recuerdo el versículo, tal vez el 6, dice Dios ha dado, Dios ha quitado, alabado sea el nombre de Dios. J está diciendo Dios era Dios cuando era el hombre más rico del mundo, cuando tenía toda mi familia, tenía plenitud de salud y sigue siendo Dios hoy, que estoy enfermo, que no tengo familia y que no tengo dinero. Y seguirá siendo Dios el día de mañana. No sé por qué etapa, por qué prueba, por qué necesidad estás pasando, pero Él sigue siendo Dios aun cuando estaban las cuentas llenas y ahora que están en números rojos, sigue siendo Dios. Y quiero mostrarles porque hay algo más inevitable de lo que tal vez están perdiendo. Y dice Lucas capítulo 15 del versículo 4 al 5.
Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Él no para hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Yo quiero que miren algo, dice ovejas. Cuando tú dices, acepto al Señor como mi Señor, mi Salvador, creo que Él murió por mí, creo que Él perdonó mis pecados y que gracias a Él tengo vida eterna, en ese momento te conviertes hijo de Dios, dice, te da potestad de ser llamado hijo de Dios. Cuando entonces haces parte, ya eres oveja. Y cuando tú te alejas, empiezas a hacer la voluntad tuya y te apartas, Él no descansa hasta que te encuentra. Y dice que cuando la encuentra, la pone en sus hombros. Cuando una oveja se desvía, se lastima, llega el pastor y la coge, la cura y la carga en sus hombros porque tal vez no puede caminar. Y dicen que hasta que la oveja vuelve, hasta que la oveja ya es sana y puede caminar, Él siempre la carga en sus hombros y la oveja desarrolla una habilidad para escuchar mejor la voz del pastor. Cuando tú estás en pruebas, cuando estás en necesidad, cuando te desviaste y llegas herido, es cuando más te acercas a Dios y es cuando más te vuelves sensible a la voz de Dios. Dicen que cuando la oveja puede caminar ya no se quiere apartar del pastor. Si tienes hoy la oportunidad de acercarte, no te apartes. Sé que la carga en sus hombros y él no para hasta que la encuentre. Y dice Lucas, es la parábola del hijo pródigo, y dice que el hijo pródigo va a volver después que se gastó toda la herencia, hizo su voluntad por todo lado, y dice que le va a decir, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y tal vez hoy tú piensas y dices, es que, Eifer, tú no sabes lo que hice, no sabes el pecado que estoy cargando, no sabes... Yo no soy digno de estar acá y si fuera por eso, ninguno de nosotros seríamos dignos porque el que nos hizo digno es Cristo. Si fuera por eso, Eifer no sería digno de estar acá parado. Porque muchas veces yo le digo en las oraciones al Señor y le digo, Señor, o sea, no, gracias, no sé cómo me aguantas, porque muchas veces yo ni mismo me aguanto. Pero Él sigue siendo misericordioso, porque y a veces cuando me toca servirle, le digo muchas veces hay duda y le digo, no entiendo, ¿sí? A mí se me enredan muchas palabras, Eifer no es el más elocuente. Hay palabras que a veces le digo yo a mis compañeros, me toca usar un sinónimo porque eso es otro idioma para mí, que se me enredan, pero muchas veces Él dice es que no se trata de ti, y no se trata de ti, no se trata si crees que eres digno, no se trata si hoy estás en plenitud de salud, estás enfermo, no se trata de si eres joven o eres anciano, no se trata de si tienes tus cuentas llenas o estás en números rojos, no se trata si estás enfermo en plenitud de salud, no se trata de tus talentos, de tus dones, se trata de quién es nuestro Padre. Se trata de quién es Dios. Se trata de lo grande que es, si seguimos leyendo, dice que él se levanta, dice, vino a su padre y cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Después dice que preparó un banquete y esta mañana escuchamos a Daniel y yo decía, ¿qué banquete? ¿Y ahora qué? Y estoy seguro que a las 10 va a haber otro banquete porque siempre espera que vuelvas. Y porque no se trata de quiénes somos nosotros. Y acá hay un lema, y hace 9 años lo viví cuando llegué, estaba allá afuera en el mundo y llegué acá. Y es que no nos importa de dónde vienes, no nos importa el lugar, de dónde estuviste anoche, nos importa es para dónde vas. Nos importa que conozcas a un Cristo que te lleva a la eternidad. Porque no se trata de nosotros, no se trata del burro, se trata de quién va encima del burro. Se trata de quién dirige al burro, sino el que está allá arriba. Amén. Y no sé qué te trajo hoy, cuál fue el hilo, pero si te sometes a él, vas a ver que al final de la tormenta vendrá la calma. En tu desierto volverá a llover y en la oscuridad encontrarás su luz. Vas a ver que al final todo va a estar bien.
Y hace más o menos 2 semanas estaba yo en mi devocional y el Señor me regaló esto. Y dice lo siguiente, dice, una vez amado, una vez que aceptas al Señor, una vez que eres amado, siempre vas a ser aceptado. Una vez amado, nunca vas a ser desamparado, nunca vas a ser abandonado. Cuando Jesús estaba allá en la cruz, dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Llevó todo el peso de nuestros pecados, todas nuestras culpas y sufrió esa separación para que tú no la tengas que sufrir. No eres más desamparado, no eres más abandonado. Una vez amado, una vez que lo aceptas al Señor, una vez que naces de nuevo, nunca vas a ser condenado. Por más que el enemigo quiera poner pensamientos de que no eres digno, de qué haces acá, mira lo que hiciste anoche, mire lo que has hecho con tu vida, mira en dónde te las has pasado y eres aceptado por el Señor. La pregunta es, ¿has aceptado su compañía permanente? ¿Has aceptado su voluntad para tu vida? Decides hoy aceptar y decirle, Señor, y me pasa a mí, a veces para mí es muy difícil soltar y, y a veces Él tiene que quitar. Y la pregunta es, ¿vas a obedecer? Si Él dice suelta, suelto. Si Él dice voy a la derecha, voy a la derecha. O vas a hacer lo contrario. O vas a decirle, Señor, ¿por qué? Yo no quiero eso. Yo pienso que es mejor esto. O yo deseo esto. O te vas a someter a lo que Él ya sabe que es mejor para tu vida. Dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Perfecta es que no tiene falla. Y has aceptado su voluntad, has aceptado su perdón, porque muchas veces vivimos y decimos, Señor, perdóname, y seguimos recordando lo que hicimos hace 10 años, lo que hicimos hace 20 años, y Él dice, yo ya lo olvidé, yo ya te perdoné, y lo que pasa es que no hemos aceptado el perdón, y tal vez es síntoma de que tampoco somos fáciles para perdonar a los demás, por eso creemos que Él no nos ha perdonado. Pero en el momento que tú llegas con ese corazón contrito y humillado, que llegas arrepentido, Él te dice, ya te perdoné. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos el amor de Dios. Desde que Adán y Eva cayeron, Él traza un plan y vemos el amor del Señor para que hubo una separación para volvernos a unir a Él. Vemos su amor desde el principio hasta el fin. Y tal vez no comprendemos, y es cierto, a mí me pasa, a veces no entiendo y a veces le digo, Señor, pero ¿por qué tanto amor? No lo merezco. Y muchas veces Él me recuerda y me dice, es que no es que lo comprendas, no es que lo entiendas, no es eso, es de que lo disfrutes. La pregunta es, ¿quieres empezar hoy a disfrutar de su amor? ¿Quieres empezar hoy a disfrutar de su gracia? ¿Quieres empezar a disfrutar de Él, de una relación con Él? Y disfrutar de eso inevitable, y muchas veces luchamos contra lo inevitable. Y hay algo más inevitable, y no sé si lo han notado, pero hay algo que se relaciona y siempre en la vida hay subes, bajas, pero siempre hay una constante que es Dios, porque Él nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y será el mismo por siempre, el que era, el que es y el que será. Es el mismo, hay una constante. Entonces quiero invitarte hoy que no luches contra su voluntad, no luches contra lo inevitable, iglesia, porque inevitable es su amor. Cuando tú lo aceptas, es inevitable que te ame, es inevitable que te busque, es inevitable que te corrija, porque el que ama a sus hijos los corrige. Es inevitable que te abrigue, que te abrace, que te provee, que te sane. Amén. Y ahora vamos a ministrar y van a subir acá, no los veo, Fernando y Julie, y vamos a ministrar con una canción y vas a tener la oportunidad de que tú puedas tal vez decirle, Señor, perdóname porque no me he sometido a tu voluntad. Perdóname porque estoy haciendo lo que yo quiero, porque me he dejado llevar de los deseos de la carne y le he soltado rienda suelta, o por lo que ha deseado mis ojos, por lo que he visto y quiero, o por esa vanagloria, por creerme más arriba de tu voluntad.
Tal vez hoy quieras decirle, Señor, perdóname porque no te he aceptado. O tal vez hoy quieras venir y aceptarlo por primera vez y puedas anotar y decir, el domingo 23 de abril del 2023 fue la vez que acepté al Señor como mi Señor y mi Salvador. Y puedes hacerlo de pie, puedes arrodillarte, puedes levantar tus manos. Y quiero leerles este último salmo, Salmo 94, 18, 19. Dice, pero te llamé al sentir que me caía. Tal vez tú sientas que estás, que te caes, que ya no puedes más, que ya no puedes soportar más, que ya no puedes derramar una lágrima más, que ya estás seco. Puedes llamar al Señor. Esta semana he escuchado una canción y la canción decía algo como, he escuchado, dice, no he estado escondido, he escuchado tu susurro cuando pides auxilio, cuando me clamas y me dices no puedo más, y después dice, enviaré un ejército a buscarte en la noche más oscura y te rescataré y te traeré. Tal vez estás en tu noche más oscura. Tal vez ya no encuentre una salida, pero quiero recordarte que Él es el Dios que abrió el mar en dos. Tal vez ese mar no se ha abierto, pero hoy puedes decirle, Señor, yo deseo esto, quisiera hacer esto, quisiera que pasara esto, pero me someto a lo que tú quieres. Me someto a tu voluntad, como lo dijo el Señor. Pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y sigue diciendo el Salmo, sentí que me caía y tú con mucho, ¿qué? Amor me sostuviste en medio de mis angustias y grandes preocupaciones. Tú me diste consuelo y alegría. ¿Quién es el único que da esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Quién es el único que tú ves personas que a veces están en su peor momento y siguen dando, siguen alabando y tú dices, pero ¿cómo es que está alegre? ¿Cómo es que está gozoso? Porque están con Dios. Él es el único que puede en los momentos más difíciles darte fuerzas cuando no hay. Dice la palabra, bienaventurados los que lloran, por eso es que lloro tanto, porque me encanta, que Él me consuele, porque serán consolados. Y dice, Él dice, me das consuelo y alegría. Quiero que inclines tu rostro y sé sincero con papá. Él ya sabe lo que pasó, Él ya sabe lo que está en tu corazón, no tienes que esconderlo más. Quiero que sepas que por más oscuro que tal vez se vea, al final todo va a estar bien si te sometes a su voluntad, a habitar con Él, a hablar con Él, a buscarlo a diario, a andar en su camino, a respetarlo, a honrarlo con obediencia. Al final todo va a tomar su rumbo y todo va a estar bien. Gracias, papá. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios bueno. Aún si todo cae, sé que todo va a estar bien. Si todo sale mal, sé que no será el final. Tú que me sostienes y que no me dejarás, Jesús, conmigo estás. Eres Dios soberano, todo está en tus manos. Ya no temeré, en tu amor confiaré. Cuando dudo me recuerdas que tu gracia me sustenta. Ya no me preocuparé, sé que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. En cada temporada, mi canción a ti será. En medio del desierto, mi corazón formando está. Tú que me sostienes y
Jesús, conmigo estás. Eres Dios soberano, todo está en tus manos. Ya no temeré, en tu amor confiaré. Cuando dudo me recuerdas que tu gracia me sustenta. Ya no me preocuparé, sé que todo va a estar bien, todo va a estar bien. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque sé que eres tú, Señor, el que obra, que será tu Espíritu dando las fuerzas al que ya no tiene, que será tu Espíritu dando la sanidad al que la necesita, Señor, que serás tú proveyendo, Señor, que serás tú obrando, papá. Asombrado estoy de ti, mi Dios, y en todos mis días tu gracia merecida me seguirá, me cubrirá. Tu amor que no sorprende, tu amor que me contiene me seguirá, me cubrirá, todo va a estar bien. Gracias, Señor, y hoy pido, papá, que seas tú obrando en cada casa, Señor, que cada necesidad, Señor, que todo lo que necesitan cada uno de mis hermanos acá presentes sean suplidos de acuerdo como tú lo quieres, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor, que en medio de ese desierto, Señor, seas tú, Señor, dando esa agua viva, Padre, que seas esa columna de fuego alumbrando y acompañando esas nubes, Señor, en cada instante, Señor, que seas ese oasis, ese lugar de descanso, Señor, que seas tú ahora en este momento quitando toda carga, Señor, todo peso, Señor, toda angustia, Padre Celestial, de sus vidas, Señor. Tal vez la carga de un rechazo, de un abandono, de una violación, de un asalto, del pecado, Señor. No sé por qué están pasando, por las cargas del pasado, de lo que pudo haber pasado o de lo que tal vez las decisiones que no tomaron. Quiero que les hagas caer en cuenta que hoy pueden volver a empezar, que hoy son recibidos, que son bienvenidos en tu casa, en tu reino, y que es un nuevo comienzo, que desde hoy es antes de Cristo y después de Cristo, que la historia se parte en dos y que hoy pueden volver a empezar, intimar contigo, Señor, buscarte, tener una relación desde hoy mismo, no dejándolo para mañana, sino empezando desde hoy. Gracias, Señor, porque sé que derramas de tu gracia, de tu amor, de tu perdón, Señor. Gracias, porque sé que va a ser de bendición cada día que estemos contigo, Señor. Y gracias porque tú no cesas hasta que nos encuentras, tú no cesas hasta que nos rescatas, hasta que nos salvas, Señor. Gracias, porque si hoy ese es el fin, sabemos que tenemos algo más grande en la eternidad contigo, que estaremos allá contigo, alabándote, adorándote por la eternidad. Gracias, amado Dios. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sea para nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.